la oportunidad, por este espacio que nos parece tan importante, donde hay tantas preguntas, inquietudes, de pronto un poco de incertidumbre de qué nos espera de cara a esta situación que todos estamos viviendo. Obviamente, por encima de cualquier cosa, desearles a todos que estén muy bien de salud, y también un poco de tranquilidad. Justamente la idea de este espacio es que todos puedan estar muy bien informados. Trataremos de absolver cualquier inquietud, cualquier comentario que pueda haber, bien sea en el chat, que ya está habilitado, o si no, lo podemos hacer luego por los canales que vamos a habilitar para ese efecto. De verdad que para nosotros es un placer estar aquí con ustedes. Vamos a hacer una presentación que esperamos cubra con todos los temas, inquietudes, comentarios que puedan tener. Y digamos, con eso, pues doy inicio a la presentación que hemos preparado para ustedes hoy en día y le doy la palabra a la doctora Carolina Restrepo, que es nuestra jefe de operaciones y que tiene amplio conocimiento en temas comerciales, de litigios, etcétera. Pues ya ella, digamos, tomará la palabra y les dirá. Lo que les digo, bienvenidos. Para nosotros es un placer poder acompañarlos en este espacio y estamos todo el tiempo pendientes del chat para cualquier inquietud que puedan tener. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Carlos, por la introducción. Como Carlos lo mencionó, yo soy Carolina Restrepo, jefe de operaciones de LegalVIEW, y estoy aquí para exponerles dos grandes temas a grandes rasgos en materia comercial que han sido altamente consultados como consecuencia del COVID-19. El primero de ellos son los eximentes de responsabilidad contractual frente a los posibles o potenciales incumplimientos que una parte pueda llegar a tener como consecuencia del COVID-19 o de las medidas tomadas por el gobierno. El segundo tema es qué alternativas tenemos hoy para recuperar una cartera vencida, pues bien sea una cartera que tiene más de 6 meses o una cartera que se venció dentro del marco de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional. Empezaré entonces con los eximientes de responsabilidad contractual, frente a los cuales, como lo mencionaba al principio, tenemos muchas dudas, puesto que frente a la pandemia que estamos atravesando, muchas partes se han visto en la obligación de, y lo digo como obligación porque de verdad la consecuencia ha sido el incumplimiento, bien sea como consecuencia del COVID o como consecuencias de medidas específicas que los estén afectando. Y nos surgen preguntas como, ¿puedo terminar un contrato mercantil? ¿Puedo pedir el reajuste de un contrato? ¿Puedo suspender un contrato? En caso de que suspenda o termine un contrato, ¿debo pagar perjuicios? Y las respuestas a estas preguntas trataré de abordarlas en la siguiente diapositiva, mencionando los más frecuentes eximentes de responsabilidad a la fecha. Pues valga mencionar que existen otros eximentes de responsabilidad, pero estos han sido los más utilizados. El primero de ellos, como verán, es la fuerza mayor, que como su palabra lo indica, es un imprevisto que no es posible de prever. La fuerza mayor tiene 3 elementos: la imprevisibilidad, la irresistibilidad y un factor externo, que en otras palabras hace referencia a que no podemos prever la ocurrencia de esa fuerza mayor, no podemos prever que esa fuerza mayor no ocurra y ninguna de las partes del contrato, a esto hace referencia al factor externo, pudo haber generado esa fuerza mayor. Como verán, existen probabilidades que el COVID encaje dentro de esta causal o dentro de este eximente de responsabilidad. Por su parte, se encuentra la imprevisión o la teoría de la imprevisión, que hace referencia a todas esas circunstancias extrañas, imprevistas, posteriores a la celebración del contrato. ¿Están viendo las diapositivas? Si quieren pueden escribirnos en el chat porque las diapositivas dejaron de aparecer. No, no se están viendo. Ok, bueno, ya coordinamos para que las puedan volver a ver. Ahora sí. Perfecto. La imprevisión hace referencia a todas esas circunstancias imprevistas que agravan la prestación de, o específicamente las obligaciones de una parte en un contrato. ¿Qué quiere decir esto?
que como consecuencia de esos hechos imprevisibles, en este caso el COVID, se nos están ocasionando una serie de agravios que hacen excesivamente oneroso o grave el cumplimiento de nuestras obligaciones. Como verán, la fuerza mayor y la imprevisión, la diferencia entre ellas es bastante mínima, bastante detallada, por lo que nosotros recomendamos hacer un estudio integral de cada contrato y dependiendo de lo que quiera, de lo que quieran cada uno de ustedes, tomar decisiones de cuál es la mejor opción. Por ejemplo, en el caso de la fuerza mayor, nos encontramos frente a un hecho que es algo inminente y que esa fuerza mayor podría ocasionar la terminación de un contrato, con todos los efectos que ello acarrea. Mientras que la imprevisión, como lo mencioné anteriormente, hace referencia a un reajuste del contrato, lo cual supone el hecho que una parte o que la parte incumplida desea continuar con la ejecución de ese contrato, pero que a la fecha está siendo excesivamente oneroso, por lo que necesita que se reajusten las obligaciones y sobre todo en materia económica, lo que se haya acordado en ese contrato. Es por ello que les decía, y soy muy enfática en esto, cada caso debe analizarse en particular y revisar el clausulado del mismo y la conveniencia de optar por una u otra causal. Ahora bien, es necesario poner de presente que tanto la fuerza mayor como la imprevisión requieren o necesitan la declaración judicial. Esto es, un juez de la República es quien debe decidir si en un determinado contrato existió una fuerza mayor o si está siendo excesivamente oneroso para aplicar la teoría de la imprevisión. Ahora bien, ustedes se preguntarán, bueno, Carolina, lo que pasa es que a la fecha la rama judicial está cerrada. ¿Qué podemos hacer? En este caso, lo más conveniente es, en primer lugar, si usted se está viendo afectado por el tema del COVID y usted tiene claro que quiere terminar el contrato o quiere continuarlo, pero con otro tipo de condiciones, lo primero que tiene que hacer es enviar una comunicación, poniendo de presente a su contraparte, a su contratante, que usted se está viendo afectado y de qué forma se está viendo afectado y cómo, qué consecuencias le está ocasionando a usted las ciertas medidas o la pandemia en general. Por otra parte, y llámese parte cumplida, o la parte que no se está viendo afectada, pero no se está viendo afectada en el sentido de que la pandemia no le está ocasionando consecuencias directas, pero que su proveedor o su cliente sí se está viendo afectado, los invitamos a que revisen minuciosamente las comunicaciones, abran espacios de comunicación y de negociación con ese proveedor, con ese cliente, para escucharlo, pues como lo mencioné acá, todo el mundo se está viendo afectado, todos nos estamos viendo afectados, tanto como contratantes como contratistas. Y este es el escenario para que hablen, para que negocien mejores condiciones, para que si bien la parte incumplida les está solicitando la terminación de un contrato, ustedes puedan llegar a un acuerdo y, por ejemplo, suspender el contrato 3, 4 meses y esperar en ese tiempo se hayan levantado las medidas propuestas por la alcaldía local o por el gobierno, pero que en un futuro usted tenga la garantía que ese contrato y esa prestación se va a ejecutar. Ahora bien, como sabrán, no todas las negociaciones son exitosas. Las partes pueden decir, perfecto, muchas gracias por tu carta, por dejarme saber que te estás viendo afectado, pero esto es un incumplimiento. ¿Y qué alternativa tienen a la fecha? Empezar a contratar a sus abogados, a que estos preparen toda la documentación necesaria y una vez la rama judicial abra, presentar demandas por incumplimiento contractual. Valga mencionar que las demandas por incumplimiento contractual en Colombia pueden durar entre 1 a 5 años. Este término fue, digamos que esto fue un estudio que se hizo de la duración de los procesos en la rama judicial antes de que se decretara la emergencia sanitaria. Teniendo en cuenta lo anterior, es muy probable que estos tiempos se vean afectados como consecuencia de la inactividad o inoperancia de la rama judicial por más de casi 2 meses. Asimismo, debe tenerse en cuenta que muchas personas, una vez la rama judicial preste atención, abra atención al público general,
muchas personas empiecen a demandar, lo cual pueda ocasionar mayores retrasos. Es por ello que insisto y les digo que si ustedes están viendo afectados con estos temas, primero, envíen comunicaciones, dejen todo por escrito, vayan recaudando pruebas, caso en el cual, una vez abra la rama judicial, si llegan a recibir una demanda en su contra por incumplimiento contractual, ustedes tienen todo el material probatorio que los faculta a ustedes para defenderse y decir que ustedes obraron de buena fe, que desde el primer instante que se vieron afectados como consecuencia del COVID o de las medidas adoptadas, se lo pusieron de presente a su contraparte y que siempre han obrado de buena fe. Teniendo en cuenta lo anterior, para concluir esta parte de mi exposición, simplemente quisiera ser muy reiterativa en este tema. Las conclusiones son, si usted se está viendo afectado, envíe comunicaciones dejando saber su situación. 2, trate de conciliar, de negociar o llegar a un acuerdo. 3, en caso de que usted no llegue a un acuerdo, que puede suceder, empieza a recaudar todo el material probatorio y asesorarse para iniciar una demanda por incumplimiento contractual. La segunda parte de mi exposición hace referencia a qué alternativas de recuperación de cartera tenemos a la fecha, máxime teniendo en cuenta que la rama judicial está cerrada. No obstante, la rama judicial está cerrada, la primera alternativa que debo informarles es la existencia de un proceso ejecutivo. Un proceso ejecutivo es un proceso mediante el cual el legislador nacional facultó a un acreedor que tiene un título valor, bien sea factura, cheque, pagaré, letra de cambio o un título ejecutivo, esto es un documento distinto de los anteriores que contenga una obligación clara, expresa y exigible para requerir al deudor a que cumpla con la obligación monetaria que está pactada en ese título valor. Las ventajas de un proceso ejecutivo son varias. La primera de ellas es que presentar esta demanda ejecutiva no tiene ningún costo, puesto que la rama judicial no cobra un costo por presentar una demanda. La segunda de ellas es que se pueden solicitar medidas cautelares sobre la totalidad de los bienes del deudor. Es decir, si usted tiene una persona que le debe una factura y no la ha querido pagar, usted puede demandarlo ejecutivamente y solicitar medidas cautelares mediante las cuales se ordenen el embargo de las sumas de dinero en las cuentas bancarias, si tiene inmueble, que se registre la demanda en el certificado de tradición y libertad de ese inmueble. ¿Esto para qué? Para garantizar el pago de la obligación contenida en este título valor. Ahora bien, esto es un punto importante y es hoy en día, y esto lo van a explicar en otras charlas programadas por FENALCO, es que muchas personas naturales y sociedades, como consecuencia del COVID y las medidas tomadas, se han visto en la obligación de entrar en insolvencia, bien sea en reorganización o en liquidación. Es por ello que se debe hacer un estudio minucioso de si ese deudor potencial demandado cuenta con activos que le permiten sustentar o solventar esa obligación. ¿Por qué? Porque en caso de que ustedes se vayan a un proceso judicial, paguen honorarios de abogados, esperen de 1 a 3 años para obtener un fallo favorable y obtengan un fallo favorable, como decimos nosotros los abogados, van a quedar con una sentencia para enmarcar que no va a poder ser cobrada ni ejecutada. Entonces, como les he reiterado a lo largo de mi presentación, cada caso debe ser analizado en particular, se debe revisar toda la documentación con bastante cuidado para tomar este tipo de decisiones para emprender acciones legales. Las desventajas del proceso ejecutivo a la fecha, la primera y más importante es que la radicación de la demanda no la van a poder realizar a la fecha y hasta tanto la rama judicial no abra. Por el momento sabemos que los términos están suspendidos hasta el 8 de junio, pero es probable que extiendan este tiempo. Si bien la rama está recibiendo acciones de tutela y acciones de habeas corpus, es únicamente para protección de derechos fundamentales, no para un ejecutivo. La segunda desventaja es que obtener una sentencia favorable, las posibilidades de obtener una sentencia favorable pueden tomar de 1 a 3 años, y vuelvo y hago la aclaración que hice en mi acápite anterior de la exposición, y es que estos términos
fueron realizados, fueron tomados de un estudio que se hizo antes de la pandemia. Y es muy probable que en estos 2-3 meses de inactividad de la rama judicial, estos términos se incrementen. Asimismo, y digo desventaja precisamente por lo que expliqué anteriormente, es que el éxito del proceso va a depender de las propiedades o de los activos, para ser más general, que tenga ese deudor, puesto que si no cuenta con activos, la recuperación no va a ser eficiente. Siguiente diapositiva, por favor. Teniendo en cuenta que a la fecha no podemos iniciar un proceso ejecutivo, a la fecha sí podemos presentar conciliaciones extrajudiciales. Ahora bien, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué es una conciliación extrajudicial? Una conciliación, en general, es un método alternativo de resolución de controversias mediante el cual un tercero imparcial denominado conciliador ayuda a las partes a acercarse para obtener un acuerdo. Las ventajas de la conciliación extrajudicial es la agilidad y la rapidez del trámite. Pues en condiciones normales, un conciliador debe cerrar el trámite de conciliación, bien sea con un acuerdo o con un acta de no acuerdo, en un término de 3 meses. Como verán, es un término bastante corto comparado con un proceso ejecutivo o con un proceso declarativo de incumplimiento contractual. En segundo lugar, como ventaja, es que puede ser iniciado de manera inmediata. ¿Qué quiere decir ello? Mañana, si queremos, podemos iniciar una conciliación, bien sea ante centros de conciliación privados o ante centros de conciliación públicos. La diferencia de estos radica en que los centros de conciliación privados están cobrando por la administración de las conciliaciones y los servicios que ellos prestan unos honorarios por administración más los honorarios del conciliador. Asimismo, otra ventaja es que en caso de lograrse un acuerdo con el deudor, ese acuerdo presta mérito ejecutivo. ¿Qué quiere decir ello? Que si el deudor llegase a incumplir con lo acordado, lo podemos demandar vía ejecutiva, digamos, haciendo un poco más sencillo el trámite. Ustedes se preguntarán, bueno, pero el efecto es el mismo. Voy a terminar en un proceso ejecutivo si me incumple el acuerdo de pagos. La respuesta es que no es lo mismo demandar con un título valor que debe reunir una serie de requisitos establecidos por el legislador frente a un acta de conciliación que ya contiene la obligación clara, expresa y exigible. ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo así? Porque el juez de la República va a entrar a analizar todos y cada uno de los requisitos de la factura, por ejemplo, de la factura o del pagaré, que la factura no esté vencida, que la factura tenga las partes y así sucesivamente. Mientras que el juez, con un acuerdo de conciliación, ya da por sentado que las partes conciliaron sus diferencias y que están cumpliendo todos los requisitos. Y es muy probable que el juez sencillamente analice el incumplimiento de ese acuerdo y profiera una sentencia librando mandamiento de pago. Las desventajas de la conciliación, porque como todo también hay desventajas y es mi deber decírselas, y es que el éxito de la conciliación depende de la contraparte, en este caso específico del deudor. ¿Qué quiere decir eso? Que si el deudor les dice, no voy a conciliar, no quiero conciliar, ahí se acaba el trámite. Y segundo, no proceden medidas cautelares a diferencia de los procesos ejecutivos. Ahora bien, en la práctica, ¿qué está sucediendo? Hemos tenido varios casos donde, si bien los deudores nos dicen, no tengo cómo pagar, humanamente no tengo solvencia. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es lograr un acuerdo que también nos beneficie a nosotros como acreedores, y es, ok, entiendo que ahora no tiene solvencia, pero le ofrezco otras alternativas. ¿Qué tal si no le cobro intereses dentro de los 3 meses siguientes y usted se compromete a pagarme en 4 meses la suma completa neta de la factura? Y hemos logrado obtener acuerdos así y nos hemos evitado el desgaste de incurrir en honorarios de abogados por un proceso ejecutivo y de someter ese proceso por sumas que quizás pueden ser muy bajas, porque también tenemos facturas de 1 millón de pesos, como tenemos facturas de 50 millones de pesos. Entonces, mi invitación en estos momentos es logren conciliar, al igual que lo mencioné con el tema de los eximientes de responsabilidad, traten de llegar a un acuerdo, traten de ser flexibles también, porque es que ese es el éxito de la conciliación. Yo siempre les digo
que no se encasillen en su posición. Esto no es de ganar y perder, es de recordar que todas las partes nos estamos viendo afectadas con esta pandemia y que de una u otra forma tenemos que colaborarnos mutuamente. Si bien no tienes, como el ejemplo que mencioné, si bien no tienes cómo pagar en estos momentos, te ofrezco garantías, pero me pagas en 6 meses. Todo esto dentro del ámbito de la buena fe contractual que rige todos los contratos. Finalmente, quiero responder a una pregunta que recibimos en varias ocasiones y es que me decían como, Carolina, mira, lo que pasa es que hay empresas que están cerradas. ¿Qué puedo hacer para facturar? La primera pregunta que debe hacerse cada persona es, bueno, ¿voy a facturar o no voy a facturar? ¿Voy a concederle un periodo de gracia? ¿Voy a suspender la facturación? ¿O qué otra decisión voy a hacer? En caso de que yo decida facturar, tenemos dos opciones. La primera de ellas es, podemos radicar la factura electrónicamente si usted cumple con los requisitos. Si usted no cumple con los requisitos, pues puede adelantar los trámites necesarios para poder presentar facturas electrónicas. Y dos, si usted no tiene esos requisitos, envíe la factura por correo certificado. Esa es la garantía que usted tiene para que en un eventual litigio o en una eventual negociación, usted pueda argumentarle a su cliente que usted envió la factura con el lleno de los requisitos, en la fecha exacta y de acuerdo con lo pactado. Ahora bien, a manera de conclusión, quisiera decirles que pueden tener plena tranquilidad que los términos de prescripción de los títulos valores ahora mismo, todo se encuentra suspendido porque la rama judicial no está funcionando. Entonces, si usted cuenta con una factura a la fecha, excelente. Eso es, la factura en estos momentos le va a permitir a usted exigir ese cobro de una u otra manera en las opciones que yo acabo de mencionar, pero puede tener la tranquilidad que el término de prescripción no está jugando en su contra. Con esto termino mi presentación y doy paso a la doctora Viviana Serrano, quien tiene experiencia en derecho inmobiliario y les hablará respecto de los temas más importantes en materia inmobiliaria. Ahí estaban preguntando, qué pena, que cuándo abrían los juzgados. A la fecha, como lo mencioné en mi intervención, están suspendidos los términos hasta el 8 de junio. Toca esperar a ver si la rama decide extender este término o abrir. Viviana, adelante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carolina. Buenas tardes para todos. Soy Viviana Serrano, coordinadora legal en LegalView. En este espacio que nos ha facilitado FENALCO, quisiera hablarles de las medidas de protección con las que cuentan tanto arrendadores como arrendatarios en el marco de esta emergencia económica que estamos atravesando. Si bien el Gobierno Nacional expidió el decreto 579 del 2020, a través del cual adoptó medidas para tratar de mitigar esos efectos que pueden presentarse en el desarrollo de los contratos de arrendamiento, bien sea, como veremos en la siguiente diapositiva, si son destinados a vivienda urbana, así como los que son destinados a uso comercial. Esto pues cumpliendo con estas especificaciones que vemos en la diapositiva, y es si el arrendatario clasifica como una pyme o si es una persona jurídica sin ánimo de lucro que se encuentra inscrita en el registro del Ministerio del Interior. Quisiera ser súper enfática antes de dar inicio como al tema central de mi capacitación, y es que esta situación, como lo indicó Carolina, afecta económicamente a ambas partes del contrato. ¿Por qué? En el ejemplo de los arrendadores, pues estos dejaron de percibir, o muy probablemente dejaron de percibir los cánones de arrendamiento que a lo mejor ya tenían pactados y previstos. Esto en cuanto al tiempo o en cuanto al monto. Y a su vez, quienes tienen los establecimientos de comercio en locales arrendados, ellos también se han visto muy afectados por las medidas, sobre todo como la de aislamiento, en la que no ha permitido el flujo constante de personas y pues esto les afecta en el tema de no poder prestar sus servicios o no poder vender sus bienes, y afecta gravemente el flujo de caja, que creo que ustedes como empresarios lo deben tener súper claro y súper presente. ¿Esto qué ha generado? Ha generado incumplimientos en las obligaciones, terminaciones en los contratos, incluso de manera anticipada, la solicitud de cláusulas penales,
y entre otros temas que vamos a ir tocando más adelante. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar estas medidas que resalto 4 puntos principales que trae este decreto que pueden servirles a ustedes como guía y como apoyo al momento de llevar a cabo, desarrollar contratos de arrendamiento. En este caso, el primero de ellos es la suspensión de las acciones de desalojo, y esto, como en palabras más coloquiales, será la actividad que desarrollen las autoridades competentes, tanto judiciales como administrativas, para realizar restituciones de inmuebles que se encuentren ocupados actualmente por los arrendatarios. Estas medidas van a quedar suspendidas durante la vigencia de este decreto, y esto, que digamos que ¿por qué se utilizaba? Esta era una medida que tenía el arrendador en el momento de incumplimientos, por ejemplo, en el pago de los cánones de arrendamiento. Otra de las medidas que propone este decreto es sobre el tema de los reajustes en el canon de arrendamiento. Esto va a aplicar para aquellos contratos en los cuales a la fecha y durante la vigencia de este decreto tenían esa fecha llegaba la fecha límite para hacer el reajuste en el monto del canon de arrendamiento. Este reajuste no se va a poder realizar durante la vigencia del decreto, y esto, si bien genera un alivio a los arrendatarios porque pues van a tener el monto claro y establecido como lo han venido manejando durante la ejecución del contrato de arrendamiento, también quiero resaltar lo positivo para el arrendador, y es que busca generar una estabilidad en las partes del contrato, y el arrendador, pues si bien no va a tener ese incremento que a lo mejor tenía previsto, por lo menos va a contar con el ingreso que ya habían pactado las partes. Entonces es un punto súper favorable, y aquí lo conecto con las estipulaciones especiales, que es el siguiente punto, y esto también en palabras más sencillas son aquellos acuerdos a los cuales pueden llegar las partes del contrato, arrendador y arrendatario, que se pueden sentar a negociar, como lo puedo conectar con lo que exponía la doctora Carolina Restrepo, en que las partes se sienten de la manera más transparente y honestas para expresar cómo esta emergencia económica los ha afectado, y de pronto mirar qué obligaciones se pueden negociar, bien sea en el tema de los plazos, los montos, el no cobro de intereses, porque pues si bien nos ha afectado económicamente la pandemia y las medidas, pues no a todos nos afecta de igual forma. Un punto súper importante que quisiera destacar es que estos acuerdos no pueden incluir el tema de intereses de mora, ni penalidades, cualquier tipo de indemnización o de sanciones. Y como último punto, el tema de las prórrogas. Los contratos de arrendamiento que tengan vencimiento o que tengan la entrega del inmueble que esté acordada durante el tiempo de vigencia de este decreto, van a estar prorrogados, no van a terminarse. Y también quisiera resaltarles que en este punto las obligaciones van a seguir también operando. El tema del pago del canon de arrendamiento es súper importante que lo tengan en cuenta. Lógicamente, las partes pueden realizar acuerdos y de pronto dejar claras estas obligaciones hasta tanto se dé la terminación del contrato. Ahora vamos a pasar a un punto muy importante, y es el tema de contestar ciertas preguntas que son fundamentales y que son como las más reiterativas en el espacio que abrimos para la sesión de preguntas. La primera de ellas es: ¿cuándo puedo terminar un contrato de arrendamiento de local comercial de manera anticipada sin el pago de la cláusula penal? La conecto con la segunda pregunta, que es: ¿cómo puedo terminar un contrato de arrendamiento pero de vivienda urbana? Este decreto no prevé ninguna obligación del arrendador de aceptar la terminación anticipada del contrato sin poder reclamar el pago de las cláusulas penales, al igual que tampoco exime al arrendatario de poder terminarlo sin pago de cláusulas penales que estuvieran previstas en el contrato. Aquí hay un punto súper importante, y es que si las partes llegan a un acuerdo en este sentido, recordemos que lo que acuerden las partes es ley. El contrato es ley para las partes y por ende va a estar súper alineado, puede estar súper alineado en este sentido en el tema de las cláusulas penales. Las partes pueden modificar estas cláusulas que ya están previstas en el contrato. Siempre recomendamos que estas negociaciones se realicen por escrito para dejar prueba. Si bien pues la negociación verbal puede tener validez, el tema probatorio es supremamente importante.
El arrendatario también puede alegar la existencia de la fuerza mayor, como lo estábamos viendo con la doctora Carolina, pero en este caso el juez puede entrar a controvertir y analizar la fuerza mayor que se está alegando y pues si la considera al lugar, puede eximir del pago de la cláusula penal o podrá ratificarla. La siguiente pregunta que encontramos es ¿cuáles son las medidas de protección a las cuales tengo derecho como arrendatario actualmente? Estas son las que les mencioné al inicio de mi intervención, las encontramos en el decreto 579 del 2020, básicamente suspensión de las acciones de desalojo, el aplazamiento en el reajuste de los cánones de arrendamiento y la posibilidad de que entre las partes se efectúen acuerdos directos para llegar a nuevos acuerdos en cuanto al tema del pago de los cánones de arrendamiento principalmente, porque el resto de obligaciones también pueden ser modificadas y acordadas. La siguiente pregunta es respecto de los arriendos de locales comerciales, ¿existe algún decreto para llegar a acuerdos entre arrendador y arrendatario? Como les comentaba también al inicio de mi intervención, este decreto 579 del 2020 aplica no solo para los contratos que son destinados a vivienda urbana, sino también para los de locales comerciales, cumpliendo pues con las características de que sea una pyme o una persona jurídica sin ánimo de lucro que se encuentre inscrita en el registro del Ministerio de Interior. Como arrendatario, que sería la siguiente pregunta, como arrendatario, ¿puedo dejar de pagar los cánones de arrendamiento adeudados justificando que debido a la pandemia perdí mi empleo? Y esta es una de las preguntas más recurrentes porque pues sabemos que esta pandemia ha afectado a todas las personas, nos ha afectado a todos, aduciendo el tema de la pérdida de empleo o el no pago de facturas, el no pago de obligaciones. Si bien los contratos y el contrato de arrendamiento son acuerdos de voluntades, no existe a la fecha una regulación, un decreto que me permita decir que no voy a cumplir con las obligaciones que acordamos por la pérdida de empleo, salvo los casos que hemos mencionado que se puede alegar fuerza mayor, pero pues esto puede ser controvertido por el juez y recomendamos pues frente a este punto, y sé que somos muy reiterativos en este tema, pero siempre recomendamos realizar acuerdos en donde se pueda ajustar el tema de la forma o el monto del pago de los cánones de arrendamiento que beneficie a ambas partes. La siguiente pregunta es, nos habían formulado esta pregunta, ¿en qué casos se pueden hacer mudanzas durante este periodo de aislamiento? Y quise aterrizarlo un poco pues al objeto del webinar, y es en caso de que intentamos hacer una negociación y no pudimos llegar a un acuerdo en cuanto a cánones de arrendamiento o en general cualquier tipo de obligación del contrato de arrendamiento y el contrato deba terminarse, ¿se pueden hacer mudanzas durante esta pandemia? Y la respuesta es sí. Se encuentra permitido por el gobierno a través del decreto 636 del 2020. Lógicamente este decreto pues va a explicar temas de cumplimiento de las empresas como temas de bioseguridad y en general, pero para el caso de Bogotá, en especial pueden realizarse las mudanzas en casos de fuerza mayor o caso fortuito, terminación de los contratos de arrendamiento y sobre todo cuando la actividad de los locales comerciales se encuentre suspendida y genere pérdidas para los comerciantes. Entonces con esto quisiera finalizar mi intervención. Les recuerdo que pueden seguir formulando sus preguntas en el chat y le cedo la palabra a la doctora Dayana, que nos va a dar su punto de vista desde el ámbito del derecho laboral. Muchas gracias, doctora Viviana. Me presento, yo soy Dayana Parra, coordinadora legal en LegalView, y en este momento queremos hablarles sobre cómo aliviar el pasivo pensional y cuáles herramientas pueden usar que ha brindado el gobierno para poder ahorrar desde el punto de vista laboral ese pasivo laboral en esta época de COVID-19. Para empezar, hay diferentes alternativas que se han dado en protección al empleo. Y sobre este punto queremos hacer énfasis en que la protección al empleo es también hacia los empresarios y hacia ustedes como comerciantes, porque el Estado entiende la importancia de que no se pueda poner en riesgo la estabilidad o prevenir cualquier proceso de insolvencia de las empresas. Es así que como primer escenario, cuando una empresa puede realizar actividades a distancia, pues implementa el trabajo en casa, que es una modalidad totalmente diferente al teletrabajo, pues el teletrabajo en segunda medida se encuentra regulado por una ley y requiere unos requisitos adicionales que en este momento pertenecen a otra modalidad contractual.
Si eso pasa, entonces los comerciantes o los empresarios que tienen servicios que pueden prestar al 100% o por lo menos en un 80% de su capacidad, las actividades pueden permitir que los trabajadores realicen todas sus actividades en su domicilio. Pero, ¿qué pasa con esos casos en los cuales esa actividad no se encuentra en un 100%, sino que llega a un 60%? ¿Qué pueden hacer ustedes como comerciantes? Bueno, pues la ley permite en tercera medida que se pueda hacer una jornada laboral flexible. Esta jornada laboral flexible son para los comercios que requieren que el personal se desplace al lugar a la oficina o al centro de distribución o al establecimiento de comercio. ¿Y cómo pueden implementar esta jornada laboral flexible? Pueden hacer unas modificaciones en los turnos de trabajo de acuerdo con la necesidad del servicio. En la práctica, ¿qué resultaría? Pues que si ustedes tienen 20 trabajadores que tenían un turno de 6 a 8 de la tarde, o de 6 a 5 y media, para ser precisos, pues esa jornada se va a partir en 2 turnos de trabajo, de manera que 10 trabajadores vayan en la mañana y otros 10 trabajadores vayan en la tarde y puedan permitir de esta forma cumplir con el desarrollo del objeto social, pero también cumplir con los protocolos de bioseguridad que en este momento deben ser implementados por cada una de las empresas. Y vámonos a otro punto. ¿Qué pasa con esos comercios que únicamente se van a reactivar cuando se pueda dar una reactivación económica y que dependen exclusivamente de tener fuerza laboral permanente, incluso domingos festivos? ¿Cómo hacer para en este momento poder dar una solución concreta y poder permitir que esos domingos o festivos pues puedan ser usados por toda su fuerza laboral? Vamos ahora a ver el cuarto punto. Hay vacaciones anuales, anticipadas y colectivas. Estas vacaciones tienen que ser pues concertadas con los trabajadores, y esto implica en la práctica y en sus estados financieros que haya una disminución del pasivo laboral. Esa disminución se ve reflejada en que, como ustedes saben, como comerciantes tienen que tener una previsión de los días de vacaciones de cada uno de sus trabajadores. Y esos días de vacaciones pues no van a ser lo mismo en sus estados financieros tener a un trabajador con un día de vacaciones a tener a 15 trabajadores con 30 días de vacaciones. Esa es la importancia de este punto cuarto. En la siguiente diapositiva vamos a ver otras alternativas que también pueden implementar cuando estamos en el punto en el cual la empresa no está teniendo ingresos, no puede ejercer su desarrollo social en ese momento, pero en un futuro, cuando se reactive la economía, van a necesitar toda la fuerza laboral presente para que se pueda dar y dinamizar las actividades. Se puede dar como quinta medida una licencia remunerada compensable, que no es otra cosa que un sistema de compensación concertado en el cual efectivamente se puede presentar un acuerdo con los trabajadores y se puede dar una licencia remunerada, es decir, unos días de descanso en este momento que en la práctica, en meses o en semanas siguientes, se pueden traducir en que ustedes no tendrían que pagar jornadas extras, dominicales o festivos que generen en ese momento un incremento al salario que se estaba reconociendo. Esto está siendo muy usado por varias empresas en la cual pues no permiten que los trabajadores tengan un descanso, pero con posterioridad pues se puede compensar efectivamente ese descanso que les está brindando a los trabajadores. El punto 6, el punto 7 son modificaciones que dependen del acuerdo y del consenso entre los trabajadores y los empleadores. El punto 6 es poder revisar el contrato y es hacer modificaciones o ajustes tanto en el salario como en las jornadas o en el tiempo que ocupan los trabajadores. Es poder permitir que de común acuerdo se haga una disminución en un porcentaje del salario que permita aliviar ese flujo de caja que tanto ha golpeado a los comerciantes, que permita continuar con los pagos que se están brindando a los trabajadores, pero de una manera menor, de una manera que pueda permitir un alivio financiero a las empresas. Esta revisión del contrato se encuentra regulada en el artículo 50 y es muy importante tener en cuenta que prevalece el común acuerdo y la concesión que se haga entre las partes. Ahora bien,
se pueden hablar también de modificaciones o suspensiones de beneficios extralegales. Y en este punto es importante tener claro que la ley permite únicamente hacer estas modificaciones o suspensiones de beneficios extralegales. No incluyen cesantías, primas y todos los derechos ciertos e indiscutibles que tiene cada trabajador. ¿Qué pueden hacer ustedes como comerciantes cuando no tienen caja para pagar esos beneficios extralegales? Pues sentarse a dialogar con sus trabajadores, permitirles unas modificaciones, ya sea un plan de pagos o una suspensión y un reconocimiento posterior, para que puedan aliviar ese flujo de caja que tanto ha impactado en este momento por esta contingencia. El punto 8 viene para los comercios que tienen sindicatos o que tienen agremiaciones sindicales. ¿Qué hacer en estos casos cuando claramente pues la negociación es muy limitada y necesita abarcar otras herramientas totalmente distintas? Se pueden concertar ciertos beneficios convencionales que tienen en este momento los sindicatos, y los sindicatos pueden aceptar ciertas modificaciones que, pues, reitero, en cada una de estas herramientas es necesario ver el caso en concreto. Les estamos hablando de generalidades y todas esas herramientas que está previendo el gobierno que ustedes pueden usar de acuerdo a sus necesidades para poder ajustar y de manera preventiva poder solventar su caja y poder determinar ciertas estrategias que le permiten ahorrar desde el punto de vista laboral y solventar ciertas obligaciones. Pero vámonos al caso más crítico para los comercios, que en este momento está claramente comprobado que están en suspensión total, que hay meses en los que no han habido ingresos y ese pasivo laboral sigue aumentando. En la siguiente diapositiva vamos a ver dos opciones. Una es la suspensión del contrato de trabajo. Esta suspensión es totalmente legal y se puede realizar por mutuo acuerdo o se puede realizar acreditando ciertos requisitos de manera unilateral. ¿Por qué llegamos como al final con estas alternativas? Porque son alternativas que serían las más gravosas para los trabajadores, pero pues que también pueden aliviar el flujo de caja de las empresas y por lo tanto no es prescindible ponerle una tacha de esto no se puede hacer, sino que toca es buscar la forma de que efectivamente se puedan aliviar y se pueda investigar de una forma concreta pues el caso a caso y tener presente que si no hay ningún otro mecanismo diferente, pues que están esas alternativas que pueden solucionar un poco la situación económica de las empresas y de ustedes como comerciantes. La suspensión del trabajo se puede dar de dos maneras. La primera es por fuerza mayor o caso fortuito. Ese requisito se encuentra acreditado, o sea, se debe tener acreditación y certificación, y es muy importante que ustedes hayan adelantado una o varias de las anteriores alternativas que les mencionamos para poder acreditar efectivamente esa fuerza mayor o caso fortuito. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no se acredita? Pues ustedes como comerciantes podrían verse inmiscuidos en multas o sanciones por parte del Ministerio de Trabajo. Entonces, es muy importante tener como esa seguridad de que efectivamente esta suspensión del contrato es la última solución posible para la empresa. Y el otro punto que se puede llegar a hacer de manera unilateral con los trabajadores, es decir, los trabajadores pueden voluntariamente solicitar una licencia no remunerada. Esta licencia no remunerada no generaría ningún costo adicional para las empresas o para ustedes como comerciantes, sino que sería un acuerdo que efectivamente se pacta con cada uno de los trabajadores. Ellos solicitarían una licencia no remunerada y se reactivaría el contrato laboral una vez pues se pueda pasar esta emergencia. Me devuelvo un poco al tema de la suspensión de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito para hacer una pequeña aclaración. En el caso fortuito no se generan pagos de salarios, pero es muy importante que ustedes tengan en cuenta que se deben seguir haciendo los aportes de seguridad social. Esta obligación no se puede eliminar o no se puede dejar de pagar. Cada trabajador que llegue a una suspensión del contrato por fuerza mayor o caso fortuito debe seguírsele pagando los aportes de seguridad social, tal y como si estuviera en este momento trabajando. Y por último, frente a estas alternativas, vamos a ver la terminación del contrato de trabajo.
esa terminación del contrato de trabajo, ¿cómo se puede dar? Pues se puede dar de manera unilateral por el trabajador o de manera unilateral por el empleador con justa causa o sin justa causa, dependiendo del caso en concreto, reiteramos, pero es muy importante tener en cuenta que cuando se habla de una terminación de contrato sin justa causa, la empresa y ustedes como comerciantes tienen que tener claro que se va a generar el pago de una indemnización y que tienen que tener el flujo de caja para poder solventar ese pago de indemnización en los tiempos establecidos por la ley. No es pertinente o la instrucción legal es que efectivamente si se genera una terminación del contrato de trabajo, no se vean después inmersos en una mora que pueda generar una posible demanda laboral o que pueda generar ciertos agravios para la empresa por no tener la disponibilidad de caja para pagar la indemnización. Y por último, lo que se puede hacer es un plan de común acuerdo, una terminación de común acuerdo, que viene de la voluntad de las partes. Recordemos que el contrato es una voluntad de las partes, entonces pueden llegar a una negociación con sus trabajadores de manera que puedan solventar las obligaciones que tienen pendientes, pero también que no se ponga en riesgo la empresa y pues los comercios que se están adelantando. Adicionalmente a estas alternativas, hay otras medidas. Estas otras medidas las traemos a colación porque si bien funcionan para los trabajadores, en la siguiente diapositiva, si bien funcionan para los trabajadores, es muy importante que ustedes como comerciantes también las tengan presentes para que puedan darse cuenta que si bien hay un desequilibrio por parte de los trabajadores, el mismo Estado ha pretendido tratar de equilibrar esa diferencia que hay. ¿Con qué? Con la reducción del pago de aportes a pensión. Esta reducción de pago de aportes a pensión se encuentra regulada en el decreto 555 y recordemos, como ustedes como comerciantes cuando pagaban la planilla de sus trabajadores, pues tenían que pagar el 16% de cotización al Sistema General de Pensiones. Durante esta contingencia, ese 16% se redujo a un 3%, de manera que los empleadores deben pagar el 2.25% de ese 3% y los trabajadores van a asumir únicamente el 0.75%. Y esto va a permitir que los trabajadores y los empleadores tengan caja y puedan disfrutar o puedan usar esos recursos para en este momento atender las contingencias que se están presentando. Vamos a ver ahora el retiro parcial de cesantías. ¿En qué consiste? Pues este retiro parcial de cesantías únicamente es aplicable para los trabajadores que sean o que coticen sus cesantías en fondos privados. No aplica para fondos del Estado. ¿Y qué hacer en este caso? Los trabajadores que se hayan visto frente a una disminución de su salario pueden presentar una solicitud por medio del decreto 488 diciendo, señores, fondo privado de pensión, quiero hacer un retiro parcial de mis cesantías porque mi salario disminuyó en un 20-15% y el fondo privado le va a permitir que si bien la empresa le disminuyó su salario y la empresa pueda dinamizar su flujo de caja, pues también que el trabajador no se vea afectado. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta debido a que también es una posibilidad para los trabajadores que no se vean afectados con las diferentes opciones que toma cada una de las empresas y permitir de cierta manera volver a tener el equilibrio que se estaba teniendo antes de esta contingencia. Y ahora, como punto final, queremos pasar a un beneficio que está brindando el Estado, que ustedes conozcan, se sientan familiarizados con él y que de ser el caso lo puedan usar. ¿De qué se trata este programa? Pues es el apoyo al empleo formal, más conocido como PAEF. Se encuentra regulado en el decreto 639 de 2020 y se trata de un aporte monetario mensual que se recibiría por cada uno de los trabajadores. Este apoyo únicamente aplica para los meses de mayo, junio y julio. Entonces, frente a este punto es muy importante tener en cuenta que los beneficios que aplicaban para mayo ya están cerrados. Las personas que quieran hacerse beneficiarios de este programa para el mes de junio y para el mes de julio, pues lo podrían presentar, pero para mayo ya no es posible. Vamos a ver
cuáles son las empresas, las personas naturales y los organismos que pueden ser beneficiarios de este programa. Tienen que estar constituidos antes del 1 de enero de 2020. Tienen que haber renovado su matrícula mercantil en el 2019. Si yo tengo estos dos requisitos, ¿qué pasa? Pues tienen que adicionalmente demostrar que hubo una disminución del 20% de sus ingresos. Pero ¿cómo se demuestra esa disminución? Se puede hacer una certificación, ya sea en los casos que aplique por el revisor fiscal o por el contador público, siempre con la firma del representante legal, certificando, y una buena manera que ha brindado pues en la práctica de este ejercicio es certificar los ingresos del año inmediatamente anterior con los ingresos de este año, en el cual se tenga la posibilidad de ver reflejado esa disminución de por lo menos el 20% de los ingresos de la compañía. Adicionalmente, tienen que tener un producto de depósito financiero. Esto no se traduce en otra cosa que una cuenta de ahorros o una cuenta corriente. Para los casos o las compañías que ya han solicitado este apoyo no lo pueden recibir más de 3 veces. Y tienen que ser compañías que no hayan estado obligadas a devolver el aporte estatal. Y con este último requisito, quiero hacer alusión a que las empresas o las compañías o las personas naturales que presenten esta solicitud y se vean obligadas a devolver el aporte estatal son compañías que han sido sancionadas porque se ha hecho una verificación y efectivamente se determina que hay una falsedad en la documentación que presentaron, o porque ese beneficio que recibieron no lo entregaron como parte de los salarios. Por eso es tan importante que cuando ustedes hagan estas solicitudes, pues tengan toda la claridad y toda la seguridad que la documentación que están presentando coincide con la información financiera que ustedes tienen, y que los trabajadores que están recibiendo este beneficio efectivamente reciban en sus salarios este beneficio y se vea reflejado. Porque en la medida que ustedes destinen estos recursos para otra eventualidad o para otra situación, pues se podrían ver inmersos en sanciones que serían no recibir más este apoyo nuevamente. Y frente a este punto, es pertinente mencionar que una vez presentada esa solicitud, que la tienen que presentar ante la entidad donde ustedes tienen el depósito financiero, pueden pasar 2 cosas. Y fue lo que ya pasó para los que presentaron las solicitudes en mayo. Pueden presentar su solicitud, la pueden aprobar, todo está ok, incluso ya están desembolsando los subsidios, o puede pasar que esa solicitud sea objeto de revisión por la UGPP. Por lo tanto, pues reiteramos nuestro llamado a que toda la información que sea consignada en esta solicitud coincide perfectamente y sea transparente con la realidad de la compañía. Adicionalmente, en la siguiente diapositiva podemos ver unos requisitos que más que requisitos traducen en cuáles trabajadores pueden tener este beneficio. O sea, cuántos trabajadores, si mi compañía tiene 10 trabajadores, pero 2 son a medio tiempo y 8 ganan un salario mínimo, ¿a cuáles trabajadores puedo yo incluir en este beneficio? Pues el decreto ha establecido que el trabajador, para efectos de este beneficio, se considera que al menos reciba un salario mínimo. Las personas que reciban un salario mínimo o más pueden ser contadas dentro de las personas trabajadores que podrían recibir este incentivo. Y la empresa haya cotizado el mes completo de sus trabajadores, que no les hayan suspendido el contrato de trabajo a los trabajadores, es decir, que puedan haber implementado una de las anteriores alternativas que les presentamos sin incluir la suspensión del contrato de trabajo. Y por último, que no hayan sido beneficiarios de otro aporte estatal diferente. Y en términos de cifras, o sea, a las compañías, ¿en qué se les traduce monetariamente recibir este incentivo? Pues se traduce en que por cada trabajador se va a recibir hasta el 50% del salario mínimo legal mensual vigente. Esto significa que por cada trabajador que ustedes presenten en la relación del beneficio, podrían recibir hasta 351,000 pesos, que eso haría parte del salario. Es decir, si ustedes le estaban pagando 1 millón de pesos,
ya no tendrían que pagar 351.000 pesos porque eso ya lo está pagando el Estado. Por eso es muy importante pues que las personas que son beneficiarias y cumplen con todos los requisitos puedan presentar su solicitud y de manera prolongada para los meses de junio y julio puedan hacerse parte de este beneficio. En la siguiente diapositiva, para concluir y finalizar esta materia, pues vamos a ver algunas conclusiones y recapitular un poco todo lo que les he venido diciendo en esta presentación. ¿Qué alivios me genera o qué puedo conseguir yo con la implementación de todas estas herramientas que ha brindado el Estado y el gobierno? Primero, mejorar claramente el flujo de caja y aliviar el pasivo pensional, el pasivo laboral. Segundo, pues esas herramientas permiten que haya una recuperación de la empresa, sin poner en riesgo nuevamente, y volvemos al punto, sin poner en riesgo la misma empresa y sin poner en riesgo el empleo que está brindando cada una de las empresas. Y evitando de esta manera una posible insolvencia. También que se puedan evaluar los diferentes casos. Las sociedades que han podido continuar con el desarrollo de sus actividades, las sociedades que han mermado, pero pues de manera paulatina han venido reincorporándose a la economía, y las sociedades que no han podido generar ingresos porque su objeto social no permite todavía en este momento estar en funcionamiento. Y por último, los subsidios estatales, como el que les hablaba anteriormente, que efectivamente demuestra una ayuda del Estado y del gobierno de las cuales ustedes pueden hacerse beneficiarios y pueden en cierta forma buscar ahorrar y mejorar esa situación económica que tanto ha golpeado en especial a este gremio como ustedes los comerciantes. Para finalizar, le quiero dar la palabra a Carlos Cantillo, quien va a absolver algunas preguntas e inquietudes que no se han podido absolver por el chat. Bueno, muchísimas gracias. Creo que estamos cerrando entonces la presentación en este momento. Ni más faltaba que queremos justamente poder brindarles en asocio con FENALCO toda la información respecto de las inquietudes, comentarios que puedan tener respecto de esta situación actual. Y yo quisiera darle en este momento más bien la palabra a Daniel de FENALCO, agradecerle por su invitación. Si tiene alguna pregunta, ahí pueden ver perfectamente nuestro correo electrónico para que nos escriban. Y pues Daniel, te cedo la palabra y muchísimas gracias de verdad por el espacio. Carlos, a ustedes, a LegalVIEW, realmente información de primer nivel. Sabemos que por eso los colocamos a ustedes abriendo esta parrilla de capacitación de junio. Esperemos que a nuestros afiliados, estoy absolutamente seguro, les haya servido la información que recibieron por parte de ustedes. Como dice Carlos, ahí está el correo de ellos para que, si ustedes quieren la presentación, les escriban para que ustedes se las pueden enviar. Y a ustedes, señores empresarios, mil gracias. Sigamos hacia adelante porque de esto saldremos juntos. Buenas tardes, que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.